Bueno, pues seguimos con la serie de la información a la transformación. No sé si recuerdan cómo el pastor Wallo terminó platicando de este ser viviente que está en el trono de Dios. Lo trajo aquí, pero está en el trono del Señor. Un león con alas llenas de ojos que ve todo. Impresionante ese ser viviente que no cesa de ver y conocer a Dios. Y cada vez que lo vuelve a ver, vuelve a decir: santo, santo, santo. Y lo vuelve a ver y vuelve a decir: santo, 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 porque no termina de conocer quién es el Señor. Y me hace pensar en la cantidad de criaturas que hay en el mundo. Tengo un libro de imágenes que me gusta tenerlo en la casa, en la sala, y hay chorro de animales del mar rarísimos. Dices, bueno, ¿de dónde salió esta medusa extraña? Y este animal con el foquito y que muerde. O sea, hay un chorro de animales terribles, horrorosos, extraños. Y no sé si han visto los insectos, las moscas que están llenas de ojos. Por eso no se me hace extraño que hay un ser viviente con alas llenas de ojos. O sea, Dios ha hecho eso ya. Está lleno de insectos, animales extraños. Realmente es muy, muy curiosa la mente del Señor. Es mucho más grande de lo que nosotros pensamos y es muy profunda. Entonces esos animales existen. Y pensando en los ojos, me vino a la mente una imagen que ahorita la van a proyectar. Hay una galaxia que se llama la Helix Nebula, existe, es real, y es un ojo. Es un ojo, eso no es Photoshop, eso no está inventado, ese así se ve. Y es como cuando ponen que el telescopio está viendo hacia afuera y Dios se pone al otro lado del telescopio y dice: hola, ¿tú crees que estás queriendo ver al cielo y quieres encontrar otro universo? Te tengo noticias, yo te estoy viendo desde el principio. Desde mucho antes yo ya te estaba viendo, y desde el cielo yo tengo ojos. El Señor ve, tiene muchísimos ojos y todo lo sabe y está en todo lugar. Y hablando de eso, de los ojos, me vengo a recordar que nosotros los humanos tenemos dos ojos, pero no siempre vemos, y me refiero espiritualmente. Somos seres humanos que ven, pero viendo, como dicen, viendo no ves. Sí, viendo no vemos. Y hay un grupo de amigos que vienen de una lejana tierra, de Galilea, donde para llegar hasta Judea era un transporte como de 100 kilómetros, que a menos que seas atleta, pero te las vas a aventar caminando en 3 a 5 días. Y eran Andrés, Felipe, Simón y otros tantos, que estaban buscando porque escuchaban de un movimiento. Y había un hombre que se llamó Juan el Bautista, donde milagros sucedían y donde la gente venían sacerdotes, venía gente importante, venían de Jerusalén, de todos lados. Iban a buscar a las afueras, allá en el río, a un hombre extraño vestido de pieles que comía grillos con miel. Eso le gustaba, eso comía él, y bautizaba. Y la gente lo fue a buscar, y un grupo de pescadores que tuvo que invertir tiempo, tuvo que invertir esfuerzo. Oye, si eres pescador y vives al día, aventarte 3 días de ida, 3 días de regreso, y el tiempo que estés allá cuesta. Fue una inversión que ellos hicieron porque estaban buscando a Dios, estaban queriéndose encontrar, estaban en un estilo de retiro espiritual, porque estaban queriendo encontrar, sabían. Se escuchaba, había historias de lo que sucedió con Herodes en Belén, acabamos de salir de Navidad. Había historias de que existía el Mesías y quién era, y le preguntaban a Juan: ¿eres tú el Mesías? Y él decía: no, no soy yo, pero de quien yo bautice y le venga el Espíritu Santo, ese es. Y estaba el movimiento, estos hombres estaban queriéndose encontrar con el Señor. Y Juan el Bautista da testimonio y dice: es Él, ahí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es como Andrés y Andrés encontró a Cristo, y el otro no se sabe bien quién es, parece que es Juan, y Andrés trae a Simón, y están estos 3 discípulos con Jesús. Y luego viene un encuentro que es el que vamos a leer ahorita, y quiero que entremos en detalle. Entonces, antes de entrar a la palabra de Dios, quisiera que oráramos y que el Señor esté en nuestro corazón para entender lo que Él quiere decirnos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias por la voz de Dios, yo te doy gracias porque estás entre nosotros, porque eres el Señor que todo habla, que todo conoce, que nos conoce desde el principio y ya sabe quiénes somos. Gracias por el plan que tenías para encontrarte, Señor, con nuestros discípulos. Te pedimos que te puedas encontrar con nosotros encontrarnos contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues está en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, donde empieza la historia del apóstol Juan.
Si quieren acompañarme en sus Biblias, Juan 1, versículo 43, desde ahí empieza, y les voy a leer la versión NTV. ¿Ya la pusieron? Sí. Dice, al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¡Nazaret!, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, ahí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué circunstancia! Este Natanael era de Caná de Galilea, donde después Jesús, sabemos, hace su primer milagro conocido, famoso, donde en una boda se acaba el vino y convierte el agua en vino. Y de ahí era este Natanael. Y este Natanael se cree que es Bartolomeo, el otro de los 12 discípulos. Se piensa, Bartolomeo es hijo de Ptolomai. Y Natanael parece que era su nombre. Entonces, parece, si este fuera, Natanael termina siendo uno de los 12, termina predicando en la India y lleva una copia del Evangelio de Mateo. Muy interesante la vida de Natanael. Y en este libro de Juan sí se presenta con, al parecer, su primer nombre. Y es bien interesante cómo empieza el mensaje. Dice que Jesús decide ir a Galilea. Cuando tú lees en el pasaje que sigue, Jesús decide ir a Caná de Galilea, la ciudad de Natanael. Jesús estaba también junto con Juan el Bautista y, como sabemos, se estaba hospedando en algún lugar donde también se hospedaron con él Andrés y el otro discípulo que parece que es Juan. Y Jesús, de estar ahí en Judea con Juan el Bautista y en este movimiento, ya que junto a los discípulos, decide ir a Galilea. Y es muy interesante que punto y seguido dice que encontró a Felipe y le dice, ven y sígueme. Hay que notar que a Felipe no le bastó mucha conversación con Jesús, pero tuvo un encuentro personal con él. 2 palabras le bastaron para decir sí, ven y sígueme. Y Felipe le siguió. Y fíjense qué tan profundo era el entendimiento de Felipe, que se encuentra y busca a Natanael, que al parecer era conocido o probablemente no sabemos, pero cuando se acerca a él le dice estas palabras muy interesantes. Le dice, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Pareciera que los dos eran pues buscadores de la Biblia o gente que sabía de las Escrituras. Y la respuesta de Natanael es, ¿acaso puede, se llama Jesús el hijo de José de Nazaret, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Luego, la cabeza de Natanael no le cuadró. Era un hombre muy cuadrado, era un hombre ABC, error, Nazaret, ¿cómo? Y él era de Caná, y estudiando la historia de las ciudades, Caná, que es una ciudad chiquitita, o sea, Jerusalén se puede considerar metrópoli, pero Caná era una ciudad, y Nazaret estaba a unos 8 kilómetros o 5 kilómetros, y era una rayita menos importante. O sea, era un asunto regional. O sea, de Caná, que de Nazaret, y hombre, ¿cómo de Nazaret? Y es bien interesante las cosas que hace Felipe, porque Felipe no se pone a discutir. No, es el Mesías, es el Señor, porque mira que las Escrituras. Ven y conócelo tú mismo. Qué padrísima respuesta de Felipe, la verdad nos deja ver muchísimo. Y también estaba reflexionando que Felipe mismo, que era nuevo, recién conocedor de Jesús, cometió errores al decir que era hijo de José de Nazaret. Sí es verdad, pero no es tan profundo, porque él es hijo de Dios y viene del cielo. Cosas que Felipe todavía no las entendía, pero lo que entendía como podía le dijo. Y Natanael, cuando recibe, y su queja es de la información medio no tan cierta que le mandó Felipe. Y qué bueno que Natanael dijo, pues voy a ver. Porque Natanael pudo haber dado carpetazo. A ver, un Nazaret, qué flojera. Y yo vengo aquí, Juan el Bautista. Yo no tengo por qué andar perdiendo el tiempo con alguien de Nazaret.
Qué bueno que Natanael se decidió y caminó y avanzó. Y vemos que de la tierra no sale nada bueno, pero del cielo sí. Y le dice, ven y compruébalo. Porque también pudo haber sido Felipe como competir de, oye, no seas racista. Así nada más porque viene de Nazaret. Dale, o sea, no, Felipe bien fácil, ven y compruébalo tú mismo. Y en el encuentro de Jesús con Natanael, yo puedo imaginarme una actitud un poco agresiva de Natanael. Ahora Jesús, hay que entender, ya tiene preconcebido este encuentro. Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando Jesús se acerca y ve a Natanael de lejos, Jesús le hace un comentario. No sé si ustedes tienen amistades de esas que se hablan con los ojos, así nomás de lejos. Que no tienen ni que hablar, que es mi esposa. No tienes que hablar, o sea, nada más te comunicas. No hay el protocolo de, hola, ¿cómo estás? Es una conversación. Y Jesús tiene un comentario de esos cuando lo ve a distancia. Le dice de lejos, le dice, un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Yo creo que no se quejó del piropote que le acaba de dar. No le molestó a Natanael, pero sí le avienta algo bastante, parece agresivo. ¿Cómo es que me conoces? ¿Y tú qué? ¿Eres un espía? ¿Qué sabes de mí? ¿Cómo es que sabes tanto de mí? ¿Viste mis redes sociales? No había. O sea, Natanael era algo reservado, probablemente le gustaba seguir los lineamientos y se le hacía extraño. ¿Y por qué tanto sabe de mí? Y es curioso que Natanael haya respondido así. Dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo es que alguien sabe eso de mí? ¿Por qué me dice así? ¿Por qué me describe? Y la respuesta de Jesús, pude verte debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara. No sabemos qué pasó debajo de la higuera y Natanael. No lo entendemos, pero hay que entender algo. Fue un momento plenamente íntimo entre Jesús y Natanael. Andrés y Felipe y Simón, Pedro, Juan. No, yo creo que nadie entendió qué sucedió, pero entre Jesús y Natanael sucedió algo. Sucedió algo que lo cambió. En ese momento, Natanael cambia su actitud, le responde, Rabí, tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías. Le cambió. Fue un momento muy íntimo, muy único entre ellos dos, que Natanael dijo, nadie sino solo el Mesías pudo saber qué sucedió debajo de la higuera. ¿Por qué dice debajo de la higuera y qué significa? Algunos estudiosos que dicen que es una expresión judía cuando alguien está meditando en las escrituras. Puede ser que simplemente estaba debajo de un árbol de su casa o en un viaje, quién sabe qué sucedió, pero era un momento muy íntimo entre los dos, era un punto crucial de su vida. Y yo creo que todos nosotros hemos llegado a un punto debajo de tu higuera. Hay cosas, conversaciones que están dentro de ti que nadie puede saber más que Dios. Nadie las ha escuchado más que el Dios del cielo. Entonces, eso que crees tú que dices que nadie sabe, sí se sabe. Y los sentimientos, hay cosas que tú no me entiendes. Probablemente no te entendemos o no sabemos quién eres, pero hay alguien que sí te está entendiendo. Y hay dolores muy profundos, como sé que mi esposa al tener los hijos pues, duele mucho y cosas que tú nunca has tenido un hijo, pues no, nunca he parido un hijo. Pero Dios sí te entiende, Dios sí lo sabe. Hay dolores de la gente que está en la cama y yo creo que le pregunté a mi esposa, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y no, pues 6, 8. Hay dolores que nadie más puede entender y Dios sí. Sí hay dolores y Dios tiene esos conocimientos de ti y los tiene más profundos que de ti mismo. Y hay que entender que este encuentro entre Jesús y Natanael, Dios ya lo había prediseñado. Fíjense cómo se levanta y Jesús dice, voy a ir a Galilea. Se propuso ir a Galilea, precisamente a Caná de Galilea, precisamente a hacer un milagro ahí. Todavía ni aparecía Felipe en la historia, pero Jesús dijo, me voy a levantar, va a aparecer Felipe, le voy a decir, ven, sígueme. Felipe va a ir a hablar, va a ir a buscar a Natanael, me lo va a encontrar y yo a distancia le voy a decir esto. Jesús así lo tiene planeado, no es broma. Dios tiene ya el preconocimiento de tus necesidades y de tus dolores y por eso Jesús podía penetrar de esa manera en la mente y en el corazón de Natanael. ¿Y cómo es que me conoces? ¿Cómo sabes tanto de mí?
al demostrar Jesús su conocimiento de Él mismo, Natanael reconoce a Dios. Y hay que ver que encontrarse con Dios es diferente a encontrarse, o como buscamos y nos han enseñado a descubrir, o como creemos que las divinidades o los ídolos hablan. Porque tenemos la mala enseñanza de que cuando buscas a un ser divino tienes que exigirle mucho, gritarle, decirle: hola, soy yo, me llamo tal, tengo tal problema, no te olvides de mí, para que no te olvides de mí te traigo este regalito. Y llévale ofrenda y vuélvele a llevar otra ofrenda y más regalito para que no se te olvide de ti, y manténme en tu mente, por favor. Tenemos ese preconcebida mala idea de cómo es la divinidad. Y es totalmente distinta cuando analizamos cómo Dios se encuentra con la gente. Dios a todos ya los conoce. A Noé ya lo conocía, a Abraham ya lo conocía, a Moisés ya lo conocía. Todos se quedan sorprendidos, a Gedeón, a Daniel, al que tú menciones. Ninguno llega diciendo: hola Jesús, soy Octavio. Y Jesús: Octavio, mucho gusto. ¿Y tú quién eres? No, pues he hecho tal y tal, tal. Me caes bien, ven y sígueme. Con ninguno fue así. A todos les dijo: ven, sígueme. ¿Y cómo me conoces? ¿De qué me sabes? Así Mateo dejó la mesa de los tributos y siguió a Jesús, porque todos ya eran preconocidos de Dios. Es algo que nosotros tenemos que romper en nuestra cabeza. ¿Tú crees que estás descubriendo a Jesús? Y pues lo estás descubriendo tú, porque Jesús ya te ultra mega sabe quién eres. Antes de que hubieras nacido, Dios ya te conocía. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Tan profundo es el conocimiento de Dios y su amor por ti, que ya sabía quién eres, ya sabe quién eres desde antes que tú estuvieras en esta historia, o que tú te entendieras en esta historia. Y vemos que Jesús le está diciendo a Natanael: ok, me estás conociendo. Le dice: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes. Y eso a mí me llama la atención, porque como hablábamos del ser viviente que le está dando la vuelta al trono de Dios, que cada vez que le da la vuelta y ve a Dios, dice: santo, santo, santo. Y se va y da la vuelta. Y uno dijera: bueno, ¿cómo dice el coro? No, ese ser no está cantando un coro, que nosotros debemos de cantarlo con entendimiento, pero dice: es que vi cosas de Dios y es que santo, santo, santo. Y va y da la vuelta. Santo, santo, santo. Y no terminan de adorar a Dios, porque Dios es muy profundo. Y como nos explicaba el pastor Wallo, si Dios se presentara: quiero ver a Dios. Y Dios: no me quieres ver, porque si yo me presento, los voy a matar a todos. Te tengo que ir develando poco a poco quién soy, porque si me presento así de sopetón, como dicen, los voy a matar a todos. Yo no los quiero matar, quiero rescatarlos. Dios nos da permiso de empezar a descubrir paso a paso y develar quién es Él. Y por eso le dice Jesús: ¿crees solo porque te dije que debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes. Ver, yo te veo, tú vas a ver. Qué interesante, Dios ya veía y tú vas a ver. Y luego le dice a todos: todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús está diciendo: ¿te parece maravilloso que yo haya sabido lo que tú estabas haciendo debajo de la higuera? Pues te tengo noticias. Voy a bajar y voy a estar aquí presente, y me van a poder tocar, hablar, convivir. El reinado de Dios en la tierra. Dios va a estar aquí, va a ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro presencial Rey. Y es un Dios en el que puedes acercarte y hablar, como quien habla con su compañero. Dios va a estar presente, y eso es fuera de serie. Le dijo: ¿te parece grande, Natanael? Vamos a ver más cosas. Y Dios está expresando cómo es que se le puede conocer. Entonces, yo reflexionando en este pasaje, porque pues es maravilloso decir: wow, Natanael, Bartolomeo, y Juan, y Andrés, y Felipe, y Simón, y los 12 discípulos, y la historia que conocemos de Jesús en la cruz, y resucitó, y estas personas lo vieron ascender, y wow, qué padre historia, nos fascina la historia, nos gusta mucho. Pero ¿cómo se vive eso hoy? O sea, no vemos a Jesús físicamente, no lo podemos tocar, no lo podemos ver con nuestros ojos, tampoco lo hemos escuchado hablar. Y yo quisiera compartirles la historia mía personal, cómo yo he podido encontrar a Dios
y cómo ha sido mi caminar en Él, porque creo que la historia de cada uno es diferente y el Señor le habla de diferentes maneras a cada uno. Yo les puedo ver cómo ha sido mi experiencia. Nacimos en una iglesia tradicional y desde niño mi mamá conoce de una manera personal al Señor. Ella tuvo su encuentro como su sanador y su Mesías, y entonces nos lleva a la iglesia. Y yo desde niño tuve la oportunidad de ir a la iglesia, y créanme, denle un abrazo a sus maestros si tienen a sus niños allá guardados, porque suceden cosas bien maravillosas en ese lugar. Y ahí yo empecé a conocer a Dios. Lo empecé a conocer como pues de Dios grande, un Dios que me cuida, un Dios que me ve. Pues yo no entendía muchas cosas, con la inmadurez de un niño que era físicamente inmaduro y espiritualmente inmaduro, porque pues es normal, la gente, aunque sea adulta, puede ser niña espiritual, y yo era niño espiritual y niño físico. Y empecé a conocer a Dios y empecé a entenderlo, y les digo que para mí el libro de Apocalipsis era mi cómic de fantasía. O sea, para mí leer el Apocalipsis y los seres vivientes y wow, o sea, cosas que yo no entendía. Yo quería saber cómo se iba a acabar el mundo, pero a diferencia que pues es verdad, no era la televisión, o sea, era el libro sagrado. Yo lo leía y así empecé. Así conocimos al Señor, y luego como a mis 13 años yo tuve pues el encuentro, mi papá no estaba presente y pude conocer a Dios como papá. Pude conocer a Dios de una manera personal conmigo. ¿Y cómo puedes tener un padre espiritual? O sea, ¿cómo Dios te va a guiar si tu papá no estaba presente? Y yo le quiero agradecer a Dios que me permitió tener oídos para oír a mi mamá, que nos enseñó el camino del Señor, oír a los líderes, oír a los maestros que me guiaron pues en la palabra del Señor, y directamente leyendo las Escrituras y pudiéndolas entender e interpretar. Y en oración Dios te explicaba, y en oración, porque no siempre hay oración y es un desastre cuando eso no sucede, pues los afectos del corazón se alinean. Por eso el libro de Proverbios para mí es muy especial, porque le habla como quien le habla a un hijo y lo va instruyendo en el camino de la sabiduría. Y pues aunque difícil y mi papá no estaba, tuve el privilegio de poder conocer a Dios como mi padre personal. Si tú tienes a tu papá en tu casa y vives con él, o eres joven o lo tuviste, disfrútalo y aprovechalo, pero no se puede suplantar el que tú necesitas a Dios como tu papá de manera personal. Yo lo pude encontrar y pude escucharlo y pude entenderlo, y luego como a mis 20 años siendo líder de estudio de Biblia en la iglesia y toda la onda, me empezaron a entrar dudas de por qué creía. Yo decía, pero ¿por qué creo estas cosas? Y aquí lo escribí me entró una duda en la cabeza, que la verdad ahora lo entiendo y es bastante válida mi duda. Nada más que el ambiente en el que estaba era tanto hostil, porque yo decía, si esto lo expreso me van a desterrar, o sea, me van a clausurar, o yo no sé qué pensaba, pero era una duda que tenía personal. Y decía, ¿y si soy cristiano solo porque desde niño lo he sido y no he podido conocer o probar otra cosa? Así, la serpiente así con el fruto, nunca la has probado. Y gracias a Dios tenía ojos para ver el mundo, y decía, ese mundo está desastroso, yo no quiero estar. Este mundo que estoy en la iglesia, pues no está tan agradable. Pues imagínense en qué estado estaba de terror, como para ni siquiera poder expresar una duda tan obvia y válida, común, como cualquier persona pueda tenerla. Y aunque ese camino lo llevé solitario, eso es triste, porque creo que debía haberlo llevado acompañado de alguien que ya lo haya cruzado, pero si ustedes son papás de adolescentes o están guiando a un familiar, tienen que entender que ese camino lo tienes que avanzar solo. A un niño lo puedes cargar, pero a un adolescente, un joven, no lo puedes cargar. Cada quien tiene su camino y su avanzar. Entonces yo, en ese tiempo ya era el tiempo del internet, ya existía el Google, ya existía la manera de buscar información, y empecé a buscar, empecé a entender, oye, esta religión tal, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y este escrito, ¿y de dónde viene la Biblia? ¿Por qué la Biblia es tan importante? Y, o sea, ¿por qué creo lo que creo? O sea, empecé a buscar, empecé a investigar, empecé a documentarme, porque estaba esa duda incómoda, esa duda presente. Y gracias a Dios, después de varios análisis, de leer y todo, descubrí lo fantasioso, sí lo escribí, fantasioso, mentiroso y erróneo que eran las religiones. Dije, qué manera de manipular a las personas. Qué horroroso método en el cual se han aprovechado de la gente y sus necesidades y su debilidad espiritual, y en qué manera los han arrastrado. Dije, qué horror, qué manera en la que las diferentes religiones, y empecé cada una y la ubicación de sus libros, y
Dije, qué manera de enredar las historias. Me pareció frustrante el concepto y la malinformación, las leyendas y la manipulación de unos cuantos. Sí lo entendí y lo vi y le doy muchas gracias a Dios que lo pude descubrir, pero al mismo tiempo descubrí que era un contraste con Jesús mismo. Y me pude dar cuenta que tristemente la iglesia y Jesús no son la misma persona. Debiera ser la iglesia una extensión de Cristo, pero no lo es. La iglesia tiene sus fallas, como la tuvo Felipe al hablar con Natanael, al no explicarle bien qué era Jesús. Y no se asuste, ¿verdad? Pero uno que está aquí no cree que todo lo que dice aquí por eso está bien. Yo lo he visto y me ha pasado. Yo he escuchado de repente cosas que he dicho y yo, uy, dije tal, se me hace que más o menos sí. Pero cometemos errores. La iglesia comete error. Aquí no está Cristo hablando, es una persona la que está hablando y comete errores. Y descubrí las diferencias y eso me empezó a ayudar a entender la diferencia entre la iglesia y Jesús mismo. Y me empecé a dar cuenta que Jesús siempre ha estado ahí. Siempre Dios ha defendido mi vida. De niño había riesgos, no que mi mamá lo deseara, pero había riesgos de aborto y Dios me liberó, Dios me guardó. Tuve 2 accidentes de muerte y Dios me liberó de adolescente. Dios guardó mi vida desde niño. Además, pude haber tenido muerte de cuna, también una enfermedad, un milagro. Dios rescató mi vida. Dios me había protegido desde el principio. Y además de ver ese cuidado de Dios, me acuerdo fue un momento para mí muy interesante, cuando vi los planetas y le llamaban a la Tierra el Beautiful Blue Marble. Dicen la esfera azul preciosa. Y no sé si lo has visto, y la gente fantasea mucho con Marte y con Venus. Te aseguro que tú no quieres tocar ninguno de esos planetas. Están horribles y aburridos y vacíos. Pero cuando ves la Tierra no deja de hervir de animales. Y si no, díganme, ¿por qué contratas a un sistema de fumigación? Porque te sobran los animales en tu casa. Microbios, es maravillosa la vida que brota la Tierra de vida. Y cuando vas a los otros 2 planetas no hay nada. Y la Tierra era aburrida, seca y perdida como los otros 2 vecinos que tenemos, Marte y Venus. Horrible la Tierra. Dios hizo un lugar, una casa especial para nosotros. Y yo pude entender a Dios y dije, wow, Señor, gracias. Y pude entender y caminar en el Señor. Y luego más adelante, a mis 41 años, recibo un llamado de Dios que nunca me había sucedido antes. Nunca había escuchado yo la voz de Dios y 10 palabras que me habló y cambiaron mi vida para siempre. Para siempre. Con qué autoridad, con qué amor, con qué fuerza. Impresionante. Y uno dijera, wow, escuchaste la voz de Dios. Pero hay que recordar las palabras de Jesús. Porque te dije, estabas debajo de tu higuera, ¿crees? Mayores cosas vas a ver. Escuchar a Dios no es grande, pero no es tan grande como lo que nos viene. Como de la relación personal que cada uno de nosotros ya empezó Dios en alguna manera y ya tienes y vamos a tener más en concreto con Dios. Yo les pregunto, si ustedes estuvieran aquí, ¿cuál sería su historia? ¿Cuál sería la manera en la que tú presentaras a tu Jesús? Porque aquí lo puse, a Natanael vio al rey de Israel, Juan lo describe como la vida, Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo lo vi como un padre. ¿Cuál sería tu historia? Si tú estuvieras aquí platicándonos cómo es tu encuentro, ¿qué nos dirías? ¿Y cómo es? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo Dios te está hablando en tu caminar diario? Porque no es una emoción corporativa. No es el paso A, B, C y estás en el camino y ahora sigue. Todos vemos a un Dios porque Dios es tan grande como ese ser viviente que le da la vuelta a Dios y dice, wow, wow, wow. Para mí ese es el santo, santo, santo. Wow, wow, wow. O sea, no, y ve otra cosa, y ve otra cosa, y ve otra cosa. Dios ha hecho muchas cosas y somos muchas personas y Dios nos habla a cada uno de manera personal y única. Y yo por eso les quisiera hablar y decir como lo dijo este Felipe, dale chance a Jesús. Ven y ve. No sé cuál es tu higuera, no sé cuál es tu conflicto, no sé cuál es tu duda, no sé cuál es tu problema, pero ven y escucha a Jesús. Ahora sí, como Felipe, te invito a alguien y tal vez no fue perfecta la persona que te habló porque Felipe cometió faltas al hablar con Natanael, pero Natanael no se frenó, fue y buscó a Dios. Ven tú también, dale la chance a Jesús. Y vas a decir, ¿qué me va a decir un libro antiguo? ¿Qué me va a hablar de
un organismo que no funciona y que está lleno de dolores y que está toda enferma la iglesia? ¿Qué me va a decir? Nada. Ni el libro ni la iglesia te va a hablar Jesús. Porque Felipe no era la persona que le transformó a Natanael, es Jesús mismo. Y cada quien, cuando cruzas la barrera de tus propios bloqueos y cuando cruzas los errores de los que te han dicho y buscas a Dios, como esos hombres que estaban buscando al Señor, caminando kilómetros y estaban entregando, y no por dar el esfuerzo encuentras a Dios, sino que Dios te encuentra porque te ama y se quiere encontrar contigo. Cuando cruzas esas líneas y el Señor te habla, tu vida cambia para siempre, a tu persona. Porque Dios sabe cuál es esa higuera, ese dolor, ese conflicto, esa relación personal. Y vas a decir, y se van a conectar los dos ojos, y se van a explicar, como Natanael y Jesús mismo se explicaron. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe y nos permita tener esa relación única, fresca. Tal vez si ha pasado tiempo, si lo has dejado atrás, vamos a esforzarnos a buscar al Señor y vamos a dejar que Jesús mismo nos hable. Señor Jesús, yo te doy las gracias por hablarnos. Yo te doy las gracias por presentarte como el Rey de Israel. Gracias, Señor, porque tú cruzas las esquinas y nos hablas directo al alma y al corazón y nos dices lo que necesitamos escuchar porque nos amas. Y para algunos has sido el sanador, para otros eres el Rey, para otros eres el Padre, para cada uno de manera personal. Yo ruego, Señor, que nuestras almas crucen las barreras para poderte encontrar de manera única y personal, Señor. Gracias por amarnos tanto, por preconocernos desde el cielo y vernos con ese ojo desde la galaxia, desde el cielo, Señor. Gracias por atendernos y mirarnos y amarnos. Nos abrazamos a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús, por tu verdad y tu palabra y nos permites conocerte más. Te amamos, Señor Jesús. Confiamos en ti, en Cristo. Gracias, Señor. Amén.